en la última sesión hasta septiembre, porque después nos vamos todos a la playa y hace mucho calor. Entonces cerramos con uno de nuestros profesores estrella, que es verdad, que es Sebastián García, y por supuesto también con David. Y bueno, encantado de que siempre, la verdad, que respondan a las convocatorias cuando quiero contar con ellos. Han cogido perfectamente mi idea de lo que es el aula de mayores, que quiere decir que no sean conferencias magistrales. Sebastián se adapta perfectamente y David, a que interrumpimos. Y nos, mira, yo tengo este problema personalmente, y es como un taller en el que resolvemos las dudas sobre la marcha en vez de esperar al conferenciante y luego resolver las dudas, y fundamentalmente hacemos con ellos talleres de tipo de nuevas tecnologías. Y hemos hecho un montón, cada vez tenemos más gente, cada vez tenemos más público, más gente interesada, es decir, que funcionan las redes sociales y sobre todo funcionan ellos y su forma de trabajar, su forma de implicarse y su forma de desarrollar los talleres, como veréis. Y hoy me va a hacer un pequeño favor, que es deciros a mucha gente cómo se entra en la página web del Ateneo para dos opciones. O bien que miréis la agenda del mes sin tener, os mandan la agenda, la miréis vosotros, vamos, sin tener que ser socios, o la segunda opción, que es al final, que es hacerme socio. Tenéis esas dos posibilidades. La asociación tiene muchísimas actividades, tanto de mañana como de tarde. Entonces nosotros lo que sí estamos encantados es con la gente que se pueda hacer socio, porque es una contribución muy pequeña. La gente jubilada son 6 euros al mes y nos ayuda pues a mantener el nivel, a traer buenos conferenciantes, a hacer excursiones, a hacer visitas guiadas, a pagar el local, a pagar la luz, en fin. Pero tenéis esas dos opciones de decir, voy a ver si me gusta el Ateneo o voy a ver si me quiero implicar más en el Ateneo. Así que sin más le dejo la palabra a Sebastián y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Alicia. Te tomo la palabra de que no es una clase magistral, porque para que fuera una clase magistral tiene que darle a alguien que tuviera un conocimiento magistral de la materia. Bueno, sobre el favor que me pide, un poco os enseño. Cuando entramos en la página web de Ateneo Granada, concretamente en el buscador ponemos Ateneo Granada y nos va a salir varias opciones. La primera que va a salir es el Asociación Cultural de Ateneo Granada. Cuando entramos en la web, sí, ya estamos en la página. Que ya estamos en la web, prácticamente lo que vamos a buscar aquí es dentro bueno, en la web, en el móvil, te va a salir las tres rayitas. En el ordenador sale en la parte de arriba, ¿no? En la agenda y hazte socio, que es lo que tú querías que reseñara. En el móvil va a salir 3 rayitas en el margen izquierdo, y cuando pinchamos esas 3 rayitas vais a tener un montón de funciones, desde inicio, Ateneo, secciones. Os tenéis muy al final del todo, pues hoy día funcionamos casi todo por el móvil, va a tener al final del todo, y vamos a llegar al apartado de agenda, que es donde vamos a tener prácticamente todas las actividades que va desarrollando el Ateneo. Tenéis aquí hoy la nuestra, de la aula de mayores, pero lo tenéis porque la verdad el Ateneo Granada tiene montones de actividades de todo tipo y de todos los niveles, con lo cual prácticamente podéis acceder a ello y para poder acudir a las charlas, que casi todas son aquí, ¿no? Hay algunas que quizás en otro sitio, pero casi todas. Y luego se suben al canal YouTube del Ateneo, ¿vale? Si alguna os la perdéis, porque la veis en agenda, no podéis venir y os resulta interesante, cuando pasan unos días se sube al canal YouTube, ¿no? Sí. Exactamente, sí, y luego te guardan el enlace para poder ver. Exacto. Y la parte de hazte socios, si queréis pertenecer y de esa manera vais a recibir el newsletter, me imagino que vais a recibir toda la información, pues tenéis aquí pinchado en alta de socios, vais a poner vuestros datos, vais a poner un poco vuestras preferencias de cara a que siempre os den ese tipo de información. No sé si quieres que hagas otra puntualización, creo que está claro, ¿no? Muchísimas gracias, Sebastián. Y entramos ya directamente en materia. Entramos Bueno, como decía, esto es un taller y fijaros, el título pone Introducción a la Inteligencia Artificial. Una introducción porque realmente vamos a ver contextos muy básicos. El objetivo del taller es que tengamos un poquito idea del tema. No vamos a entrar en profundidad, insisto, porque tampoco tengo
la capacidad de sistema como para meternos muy seria, ¿vale? Pero sí, lo que sí tenemos que comentar también, ¿no, Sebastián? Que es el primer taller también, que en este caso lo ha hecho él, ¿vale? Lo ha hecho él todo, ¿vale? Y es el primer taller que en principio vamos a implantar, ¿vale? Y a desarrollar y en este caso a trasladar a colectivos como vosotros en un futuro. Entonces, sois los primeros, igual que ocurrió con el anterior de fraude fiscal, que ayer estuvimos también en un centro de mayores, ¿vale? Presentándolo, ¿vale? Entonces, en principio, si quiero aquí un poco, y me va a permitir, Sebastián, darte las gracias, porque la verdad es un trabajo que ha hecho todo y solo se vende, ¿vale? Somos conejillos de India. Somos conejillos de India. Con lo cual, también No era fraude. No, que eso no lo he hecho mal. era fraude por internet, fraude digital. Fraude fiscal es otro tema. Eso ya no enseña, es otro día. Eso lo hace otra gente. Vale. Oye, pues vamos a hablar de inteligencia artificial y quería empezar con una de las herramientas más virales que hoy día se hace con inteligencia artificial. Está muy de moda. Hay que crearse un avatar. No sé si se parece mucho, ¿no? Falta la gafa. Bueno, porque yo casi todas las fotos voy sin gafas. Las gafas las tengo para lectura. Bienvenidos a esta charla sobre inteligencia artificial. Seguro que habrás oído hablar de ella. Hoy veremos algunos conceptos básicos. La IA ya está presente en la sociedad y en nuestros hogares, realizando tareas cotidianas. Todo ello, sin apenas darnos cuenta. Bueno, realmente es un ejemplo muy cortito, muy sencillo, de lo que hoy día la inteligencia artificial generativa puede hacer y de lo que prácticamente en todos los sectores vamos viendo. Me parece gracioso, lógicamente no voy a dejar que sea él el que lleve la charla, vamos a ser nosotros, todavía somos las personas las que tenemos el control. Pero sí, de alguna manera, el objetivo de la charla un poco es responder a algunas preguntas que nos hacemos todos. ¿Qué sabemos de la IA? ¿Desde cuándo está con nosotros? ¿Cuáles son las capacidades que se le entiende o se le atribuye? ¿Perdona? Sí, ¿se puede preguntar ahora? ¿Se puede preguntar? La herramienta con la cual usted ha elaborado ese avatar y hablando de herramienta... De hecho, el software Eigen, en la... Eigen. Eigen. Es una aplicación de las miles que vamos a ver hoy, ¿no? Pero es una de las aplicaciones con las que se crean todo este tipo de... Dentro de la presentación vamos a ver también una serie que no solamente tenemos el ChatGPT y el Copilot, ¿vale? Hay muchas aplicaciones dependiendo de dónde vayamos y que queramos desarrollar que podemos utilizar, ¿vale? O hemos puesto una muestra, ¿vale? Para que en este caso cada uno de vosotros ya, si quiere profundizar, pueda hacerlo. Pues vamos a intentar resolver algunas dudas. No sé si nos dará tiempo, pero lo importante es que podamos, al menos de lo que veamos, nos quede claro, ¿no? En septiembre hacemos una segunda En sesión. septiembre hacemos una segunda parte. Seguramente, perfecto. Oye, de alguna manera, todos los días cuando escuchamos noticias, escuchamos novedades que se hace con inteligencia artificial, eso ya es parte de cada día. Pero yo quería empezar la charla un poco con qué referencias tenemos nosotros de inteligencia artificial. Referencias nuestras de cuando éramos jóvenes, los más pequeños, y ya se decía un poco, y quería recordar en la memoria, y no sé si alguien ha leído este libro, un clásico del 2001, Odisea en el espacio. Es un libro que luego se llevó al cine también con la película de Stanley Kubrick, y en el cual había una supercomputadora que se llama HAL 9000, que era una computadora que ya parecía que podía pensar, y bueno, pues ya, eso es del año 1968. ¿Y te acuerdas que era una habitación entera la computadora? Sí. Una habitación. Todo lo que hay en aquella época. O sea, esas son nuestras primeras referencias que tenemos de jóvenes. Yo de este libro me acuerdo, sobre todo me acuerdo de la película. Yo creo que el libro a lo mejor, pero la película yo creo que todo el mundo tenemos. La propia máquina ya tomaba decisiones. ¿Os acordáis que en principio el fin de la película se revela contra los datos, ¿no? Exactamente. Oye, películas como Blade Runner que entra en el debate si las máquinas ya podían empezar a tener sentimientos, emociones. Por supuesto, Terminator. ¿Cuál era la inteligencia artificial de Terminator? ¿Cómo se llamaba? Skynet. Skynet era aquella inteligencia artificial que se rebelaba contra los humanos y entonces, pues prácticamente, bueno, ya hablaba un poquito de esas capacidades, ¿no?
por supuesto, la de Steven Spielberg de ella, que es muy bonita, realmente lo que ella quería transmitir un poquito en aquel robo al niño, el tema de la conciencia, si realmente podía tener, ese robot tenía conciencia o no, son debates que la IA nos generaba, ¿no? O hay un libro que quizás menos conocido, que es Neuromante, que es un libro de William Gibson, que hablaba ya de una inteligencia artificial en unas redes virtuales, pero que se anticipaba. Esto es un libro del año de los 70 prácticamente, y se anticipaba mucho a cómo iba a funcionar lo que es las redes sociales y la inteligencia artificial de las redes sociales, que es un precursor muy decisivo. Y por supuesto, clásico de Isaac Asimov, de Robert, no sé, yo me acuerdo, es que aquí tengo un hermano mío, que me acuerdo de pequeño, ese libro estaba en mi casa, Yo Robot, de Isaac Asimov, y lógicamente empezaba a hablar de las leyes de la robótica y de las principales de la robótica, del que los robots nunca podían encontrar contra humanos. Es decir, que realmente todas estas referencias que tenemos, que hemos vivido en nuestra juventud, son referencias de inteligencia artificial que nosotros la diríamos como ciencia ficción. Todos estos géneros de ciencia ficción. ¿Vale? Algo que no iba a poder ocurrir, o era muy difícil que pudiera ocurrir. En aquel momento era ciencia ficción. Lógicamente, yo hacía una reflexión de que todos nosotros somos una generación que hemos vivido una transformación histórica de lo que era ciencia ficción y que hoy, no todos, porque no estamos en esa parte, sobre todo del tema de la conciencia y de las emociones, pero no todo, pero hoy día hablamos con máquinas y no es extraño. No sé si alguien tiene Siri o Alexa. Hablamos con máquinas y nos parece normal. Utilizamos aplicaciones informáticas con inteligencia artificial. Por ejemplo, Google Maps en segundos nos dice, cuando hay un tráfico y hay un accidente, enseguida te está diciendo, ojo, que hay un accidente, tienes una vía alternativa, en segundos te está dando alternativa. Y lo vemos normal. O sea, tenemos integrado muchas cosas que son buenas, lógicamente, de la inteligencia artificial. Y que esas cosas realmente las vamos teniendo y no somos conscientes ni siquiera de que ya las estamos usando, ¿no? No solo la inteligencia artificial con los asistentes virtuales que ya tenemos en los hogares. En muchos sectores tenemos el tema de la inteligencia artificial y pocos ejemplos, ¿no? Tenemos sanidad, ¿vale? Todo el tema de diagnóstico, todo el tema de resonancia, el desarrollo de medicamentos, ¿vale? En la actualidad se hace a través de la inteligencia artificial. La cirugía guiada, ¿vale? Es un tema de sanidad también que en principio pues, se está desarrollando y cada vez más. O el tema de en las finanzas, lo que es a nivel de los bancos, por ejemplo, todo el tema de asistencia de análisis de riesgos por inteligencia artificial, tema de detección de fraude, asistentes de atención al cliente. A veces la llamamos y no sabemos si no está atendiendo un gestor, pero realmente es un chatbot, ¿no? En definitiva, bueno, estos son elementos que avanzan, ¿no? En educación, ¿vale? Yo creo que es un sector que en principio ha tenido un cambio brutal con el tema de inteligencia artificial. Todo el tema de las tutorías virtuales, en las evaluaciones, ¿vale? En los exámenes, incluso en las presentaciones, en los propios contenidos de las presentaciones, ¿vale? La inteligencia artificial está desarrollando un labor fundamental y primordial. En el tema de industria es clave. El tema en la cadena productiva ya prácticamente está todo automatizada y se sigue a través de inteligencia artificial. Todo el tema de mantenimiento predictivo de la producción igualmente. A nivel de agricultura. Agricultura, pues tenemos todo el tema de los cultivos, todo el tema de optimización de los riesgos, la medición de plagas. En defensa, ciberseguridad avanzada, análisis de datos, todo el día se hace a través de inteligencia artificial. Medio ambiente, lo mismo, todo lo que es el cambio climático, los datos de temperaturas. Ahora se analizan millones de datos de todo eso y se puede predecir con más exactitud un poco todo el tema de cuál van a ser el tema o lo que es a nivel de automoción y transporte, pues la conducción automática. Es decir, hay coches que van solos, y coches que tampoco que tengan mucho, pero cuando le das el tema asistido va el solito por las líneas, es decir, y detecta coches, es decir, tiene funciones prácticamente de inteligencia artificial. Y lo vemos como avances muy normales, porque ya lo estamos viviendo como un presente, en definitiva. Pero
hasta aquí un poco decir que esto de la inteligencia artificial, que nos parezca, lo hemos vivido como ciencia ficción, es nuestro día a día, ¿no? Y sí, yo creo que en un principio aquí lo importante es que estamos viendo que la inteligencia artificial no solamente afecta a uno o dos factores productivos, nos va a afectar a la totalidad de la sociedad. Y en todo y en cualquier ámbito que toquemos, hay ámbito de mejora utilizando esa inteligencia artificial. hacemos un breve repaso de X puntos en la historia de evolución, porque yo creo que viene bien saber un poco esa historia, la evolución que hemos tenido de la inteligencia artificial para entender un poco por qué hoy día tenemos la situación que tenemos de este nuevo avance, ¿no? Que veremos que en principio, vais a ver que en principio estamos hablando de años, pero de años muy cortos, es decir, que en principio el comienzo de la misma empieza en 1950, hace menos de 75 años. Por lo tanto, en principio es algo que como vamos a ver, y además cuanto más nos acercamos a la fecha actual, veremos que los avances que se han producido en la misma son avances mucho más de envergadura que lógicamente que va a hacer que esto, pues, bueno, nos tenga tampoco, no sepamos cuál puede ser, o tengamos la meta o el fin, ¿no?, de la misma. Yo establecía este primer hito a nivel de, buscando a nivel de historia, desde 1950 con Alan Turing, cuando crea ese pedazo de ordenador que veía ahí antiguamente, todo eran ordenadores de habitaciones enteras, ¿no? Y aquí, bueno, pues realmente el test de Turing lo que consiste es que Alan quiso de alguna manera establecer un test de 10 preguntas que se le hacía a la máquina y a una persona. Entonces, una persona evaluaba los resultados de ese test, tanto de la máquina y de la persona, y si el evaluador no era capaz de distinguir cuál era el que había sido respondido por la máquina y cuál había sido por el humano, entonces se podía entender que realmente la máquina tenía capacidad de pensar, ¿no?, de razonar de alguna manera. O sea, es el primer momento en el que ese test empezamos a pensar que las máquinas pueden actuar como la mente humana, ¿no? En 1956, ¿vale?, tiene el primer origen de la IE, ¿vale?, en una universidad de Estados Unidos. Se crea el concepto inicial de inteligencia artificial, que veremos que en principio, cuando vayamos a definirla posteriormente, veremos los cambios que tiene. Y habla que es la ciencia para crear sistemas que puedan hacer tareas que requieran la inteligencia humana. Esa es la primera definición que se crea a nivel histórico. En 1966 se crea el primer chatbot. Un chatbot que lo hace la Universidad de Massachusetts, Tecnológica de Massachusetts, y ese primer chatbot, que se llama Lisa, realmente era el objetivo crear una interfaz de comunicación entre la máquina, que no tuviera, de alguna manera, que yo le pudiera preguntar de una forma, como se ve ahí, a la máquina y que pudiera responder. Bueno, pues ya era un chatbot muy primitivo, pero el primer que se crea a nivel de la historia. En 1997 tenemos lo que es el Big Blue, ¿vale?, la primera máquina que logra tener una victoria con el ser humano en un juego de mesa, el ajedrez, ¿vale? Sabemos que en principio el ajedrez es un tema de estrategia y de conocimiento, Entonces, la primera máquina que vence a un ser humano en una partida de ajedrez. Ahí se crean ya los primeros dilemas, los primeros debates, es decir, si una máquina tiene la capacidad de analizar, pensar y jugar con estrategia, empieza a darse cuenta de qué capacidades puede llegar a tener, empezar a tener una máquina, ¿no? En el 2002 empieza a llegar la IA al mercado y al hogar. Los primeros electrodomésticos robotizados, ¿cuál fue? ¿Alguien me sabe decir cuál pudo ser el primer robot? ¿Él? Nos va a chocar porque a mí, cuando yo lo vi, me chocó. ¿Microondas? Con cierta inteligencia de gestionar. ¿Thermomix? ¿Alguien tuvo la famosa rumba? Te vas sola y vas limpiando tú y no tienes que hacerle caso más que ya vas. Incluso cuando ves que hoy día era cuando no tiene carga, antes de que poner a cargar. Pero ahora ya no, cuando ya ve que tiene poca carga, va a su centro, se carga sola y luego sigue trabajando. La rumba es un robot totalmente creado con inteligencia
a partir de ahí ya empiezan a llegar los electrodomésticos robotizados. La Roomba fue la primera, pero luego han venido muchos más. 2011, tenemos los primeros asistentes virtuales en el hogar. Ya hablamos de Alexa, ¿vale? A través de lo que es la aplicación de móvil, de Siri, la aplicación de móvil, y Alexa, ¿vale? Que algunos habéis comentado que tenéis en casa, con todas las funciones que pueda tener en el hogar para el tema de encendido, apagado, etcétera, de los mismos. Bueno, y en 2012 llega un concepto nuevo que es el Deep Learning, se llama, en inglés, que significa aprendizaje profundo. Es un aprendizaje distinto del aprendizaje normal, de las máquinas, del automatizado, y que prácticamente se asemeja un poco, viene a ser similar al cerebro, es decir, realmente está compuesto por miles de capas, y cada capa tiene muchos algoritmos. La ventaja que tiene, de alguna manera, es que pueden funcionar por sí solas, la información no tienen que procesarlas todas, sino que van por capas procesando la información. Y es un avance importante porque ya lo que permite a la inteligencia artificial es el reconocimiento de imágenes, hacer un lenguaje profundo. El lenguaje profundo se refiere a un lenguaje ya más normal, el lenguaje natural humano, a comprender y entender gramática prácticamente. Y esto va a hacer realmente un efecto ya boom en muchas de las aplicaciones de inteligencia artificial, porque ya empezamos a relacionarnos con ella como si fuera una persona. Prácticamente habla como realmente un lenguaje perfectamente reconocible y no es como un robot como antiguamente, daba respuestas muy robotizadas. ¿Te acuerdas de la película de Scarlett Johansson que el chico se termina enamorando de ella en la pantalla del ordenador? Realmente aquí es un concepto distinto porque ya no va a aprender, él va a analizar, lo que hace Deep Learning es que analiza muchísimos datos, las características de los datos, y localiza patrones que a la mente humana nos costaría muchísimo trabajo. Voy a poner un ejemplo cuando veamos, pero nos costaría mucho trabajo, y ellos lo hacen fácilmente. Y esos patrones lo que va a permitirle es aprender realmente el concepto de poder aprender y tomar decisiones por sí mismas. Ya no necesita que le digamos cuál es la función que tiene que hacer, sino que decir, oye, yo entiendo que esto y tomar decisiones, con lo cual es un salto revolucionario a nivel de la inteligencia muy bueno. En 2015 tiene un año importante con la aparición de lo que es el AlphaGo, ¿vale? Donde en un principio se acelera el crecimiento de la inteligencia artificial, porque ya la propia inteligencia puede generar por sí misma información, ¿vale? Es el paso quizás más significativo en estos años, porque en principio ya la inteligencia artificial puede tomar información de sí misma. Vale. Y ya por último, estamos en el año 2022, que eso fue hace 2 días, cuando en el 30 de noviembre de ese año, OpenAI, es la empresa que gestiona ChatGPT, decide abrir su chatbot a todo el mundo. Gratuito, dice. Totalmente gratuito. Es decir, realmente es un chatbot que está entrenado para reconocer y aprender del lenguaje humano, para tener conversaciones con una persona en su mismo nivel, y entonces lo abre gratuito todo el mundo. Entonces, de alguna manera, realmente hasta ahora, hasta ese momento, todas esas herramientas solamente se utilizaban por los expertos, los científicos y las personas que tenían acceso, pero a partir de ese momento abren a todo el mundo la posibilidad de interactuar con la inteligencia artificial. Hasta ahora no lo hacíamos de una forma directa en ese momento. Lógicamente, a partir de ahí, y hasta hoy, han surgido no solo el ChatGPT, el DeepSeek, Gemini, Copilot, han salido muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial que están abiertas totalmente al público. Aquí lo importante al final que queremos es que realmente todas esas herramientas al final se hagan un buen uso de ellas y lógicamente sea un beneficio de las personas. Bueno, ChatGPT es de las que más se usan porque fue la primera. Y como dice, la primera que surge, pero bueno, ahora se está hablando de Gemini, como es la de Google. Ten cuenta que Google, todo el mundo usamos Google. Y el problema es que al usar todo el mundo Google, Gemini nos la van a meter en la sopa, por cojón. Nos la van a meter, entonces claro, en el momento, y bueno, se está hablando, claro,
es que además esto va avanzando, porque antes, en el 2022, ChatGPT era una función solamente de texto. Tú le preguntabas y hacía cosas de texto muy buenas, pero luego para imagen tenías que irte a otra aplicación. Te ibas a Dalí, te ibas a Midjourney, te ibas a aplicaciones de imágenes o de vídeo, pues tenías que irte que he puesto al principio. Tenías que ser. Lo que ya estamos viendo es que empiezan a existir las herramientas generalistas. ¿Qué significa? Pues que ya no es una herramienta de inteligencia artificial de texto, sino de texto, de imagen, de vídeo, de voz. La misma herramienta. La misma Eso es herramienta. fantástico. Claro, Lo lógicamente. que pasa es que también hay, como has dicho anteriormente, hay gratuidad, ¿vale? Lo que es la aplicación, pero también, en este caso, si quieres complementar la misma, vas a tener que pagar, ¿vale? O sea, ChatGPT es gratuita, ¿vale? Hay una sesión, pero también tiene, obviamente, para poder pagar, que en este caso te complementa, porque la gratuita te limita lo que es la utilización y la forma de utilizarla. También es importante tener en cuenta que en este año 2022, cuando ChatGPT abre al público en general, hace una cosa importante, que es que la inteligencia artificial se nutre de qué? Se nutre de nuestros datos, ¿vale? Eso es importante que tenemos que tener en cuenta. Es decir, que en el principio algo que estaba limitado a una sección o a un grupo de personas limitadas por lo que es la aplicación, se abre a todos, a todos. De hecho, en los 2 primeros meses, más de 100 millones de personas se inscribieron y se inscribieron dentro de la aplicación. Por lo tanto, estoy hablando del año 2022, que si vemos datos actuales, pues lógicamente será mucho mayor, ¿no? Entonces, lo importante de este dato es que entramos todos. ¿Vale? Y al entrar todos, al final, como la inteligencia artificial se nutre de esos datos nuestros, pues lógicamente es mucho más potente, es mucho más versátil y es mucho más útil. Analizamos una serie de requisitos previos de por qué la inteligencia artificial hoy día es como la vemos. Pero perdona, Sebastián, de eso que se habla tanto, ¿es así? Porque la gente entre una que es preocupada de los datos sí hay que tener, como siempre, ¿no? Muchísimo cuidado con ello y ya está. Pero es un paso más a Google, pues algo más de un paso más. Mucho más. Mucho más. Google es búsqueda de información, Y ya está. aquí te da la información, Vale. tú obtienes tu información. Además, una cosa importante que ha comentado anteriormente, no es bueno tampoco, o no es excluyente utilizar más de una aplicación. Yo puedo utilizar ChatGPT, puedo Copilot, ¿vale? Para un mismo tema y complementarlo y hacer lo que yo quiera obtener, ver dónde me da una cosa y otra. Entonces, incluso cuando tengo que hacer alguna un poco más especial, entre comillas, si tengo que hacer alguna presentación, voy a tener aplicaciones especializadas en ese tipo de texto que quiero hacer o esa aplicación que quiero hacer. O sea, que veréis que en un principio que ya no solamente es ni una ni dos ni tres, hay bastantes cientos de aplicaciones, ¿vale? Para poder hacer. Como decía, para entender un poco todo esto, es decir, realmente por qué se ha favorecido tanto la inteligencia artificial y cuáles han sido los elementos, David ya nos ha anticipado un poco, ¿no? En definitiva, por una parte hay 3 avances tecnológicos que nos ayudan a entender por qué hoy día la inteligencia artificial funciona como funciona. Por una parte está el tema de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones realmente es un nuevo avance que es de transmisión de información que desde hace 50 años hasta aquí avanza muchísimo. Es decir, teníamos antes, al principio, la información se transmitía por correo, luego se llegó lo que es el telégrafo, ya empezamos a utilizar otra serie de medios y hoy en día utilizamos fibra óptica, que lo que hace es que toda la información circule y de una forma mucho más rápida. Otro de los avances tecnológicos, lógicamente, es la informática. La informática ha avanzado también muchísimo en los últimos 50 años. Como hemos visto antes en las imágenes, los ordenadores antiguamente eran toda una habitación llena de máquinas, de cables, y hoy día esto es un ordenador. Más potente que aquí. Y es 1000 veces más potente de lo que hacía aquel ordenador de una máquina antigua. ¿Eso por qué es posible? Gracias a los microchips. Los microchips cada vez son más pequeños y son más potentes para almacenar, gestionar y transmitir información. Y el tercer avance tecnológico que también ha favorecido un poco todo el tema de inteligencia artificial es Internet. Internet, de cuando se apareció a hoy, la transmisión de información se ha multiplicado por millones de velocidad de datos
Es decir, lo que se podía transmitir hace 50 años a la información que se transmite hoy en cuestión de segundos. Al final, estos tres elementos, ¿qué creéis que tienen en común? ¿Cuál es el nexo común de estos tres avances tecnológicos? Telecomunicaciones, informática e internet. ¿Cuál puede ser el nexo común de los tres? Pues las redes, ¿no? Las redes. Nosotros, el nexo común es que las tres tecnologías están abiertas al mundo. Están abiertos, no están solamente, exclusivamente a un determinado número de personas, como hubiera al principio, sino que las tiene todo el mundo. Como decía, en India, tiene gente, no tienen servicios, siempre digo porque se me quedó, no, hay mucha gente que no tiene servicios, pero móvil tiene y comunicación tiene. Es decir, la gente, lo que es, y más que la gente, es el nexo de es lo que le damos a todo esto. Y lo ha dicho antes también. Lo que le damos es nuestros datos. Toda esa información que damos, definitiva, se genera lo que se llama el Big Data. Big Data es, porque ya estamos hablando, cuando es información de millones y millones de personas, pues se genera información que un software normal no sería capaz de procesar toda esa información. Entonces, debido a toda esa información, se necesitaba un software especial. Y por eso se crea la IA. La IA es una de las necesidades por la cual se crea, es para poder procesar toda la información que genera todo este mundo, ¿no? Y a partir de aquí un poco ya podemos hacer una primera definición de lo que es la IA. Vale. Hicimos una definición, recordáis, en el 1950 hicieron una primera definición, y esta definición veréis que en principio difiere un poco de esa primera que se marcó, ¿no? La capacidad de las máquinas para actuar de forma similar al ser humano en cuanto a razonamiento, aprendizaje, resolución de problemas, etc. Y así realizar tareas propias de este, incluso a nivel más avanzado, ya que mejora su funcionamiento conforme va recopilando la información. Por lo tanto, lo que la IA va a hacer va a ser recopilar información, ¿vale? Y con esa información, ¿vale?, tomar decisiones, razonamiento, aprendizaje y resolución de problemas. Intencionalidad. Sí. ¿Pero esos son los algoritmos o es otra cosa distinta? Esos son los algoritmos. Eso es lo mismo. Yo ponía ahí un poco la definición de inteligencia humana, ¿no? Es decir, capacidad de razonar, de planificar, resolver problemas, pensar de manera abstracta, creativa, comprender ideas complejas, etc. Y luego he puesto al lado las capacidades que se le supone que se tiene, de alguna manera, se le atribuyen a la inteligencia artificial. Razonamiento, percepción, tienen, porque cuando le damos imágenes, perciben lo que tienen esas imágenes. Aprendizaje, fundamental. Intencionalidad, es decir, se le puede dar intencionalidad a la inteligencia artificial, a la actividad, al contexto, al entorno, a todo. Traducción y comprensión. Eso es lo que hay en el cuadro. Con lo cual, prácticamente, esas capacidades son muy similares. A lo mejor no son todavía, ahí faltan muchos temas de conciencia, emoción. Bueno, es verdad que hoy vivimos en una etapa de la inteligencia artificial que se dice inteligencia artificial técnica. De ahí significa que estamos en la fase inicial de la inteligencia artificial. Hay tres fases. Dentro de lo que es la inteligencia artificial está clasificada en tres fases. La estrecha Rubin, ¿vale?, que es la que se realiza tareas específicas con eficiencia, pero sin conciencia, ¿vale? En esa etapa en la que estamos. Está la inteligencia artificial general, que es la que intentará asimilar lo que es la mente humana, ¿vale?, lo que haga el ser humano. Y la superinteligencia, en la cual la IA supone ampliamente incrementar lo que es la inteligencia humana en todos aspectos de creatividad, toma de decisiones, resolución de problemas, incluso también con conciencia humana, ¿vale?, conciencia propia, perdón, con temas, bueno, con implicaciones éticas y sociales. Es decir, que en un principio, fijaros que estamos en esa situación primera, hemos terminado la primera, pero nos queda todavía una segunda fase y una tercera fase. Y en la primera fase, cómo hemos conseguido y qué hemos conseguido, pues en función de los resultados veremos lo que hagamos en esa segunda y tercera. Dentro de la inteligencia artificial también se habla mucho de la IAG. IAG es inteligencia artificial generativa. Un poco es, dentro de esta inteligencia, aquella que es capaz de crear contenido nuevo.
Lo que hace es que a partir de millones de datos que tiene, de información que tiene, pues puede generar contenido nuevo, bien sea en texto, bien sea en imagen, en vídeo, etc. Es decir, realmente aquí lo que hace es clasificar toda la información, aprender de esa información para poder generar contenido nuevo. Dice, ¿pero realmente es nuevo o es copia? Yo digo que es nuevo, porque cuando copia es que copia. Cuando tú creas algo distinto con las mismas características, eso sí, ya veremos ejemplos, pues siempre pasa a ser un contenido nuevo, en definitiva, ¿no? Luego ya ahí existen el tema moral y demás, ¿no? Aquí hay una duda, sobre todo al principio, es decir, oye, entonces la inteligencia artificial no es capaz de tener fallos. Sí, pues, sí. Y más ahora, que como decimos, estamos en esa fase de inteligencia débil, donde ahí tiene un nombre gracioso, y es que a la inteligencia artificial, a los fallos de la inteligencia artificial generativa, se le llaman alucinaciones. Las alucinaciones son realmente fallos en el control de los datos que has tomado y bueno, que ha generado un control erróneo. Bien. Bueno, muchas gracias. Es que se me ha ocurrido esta pregunta, no sé si la había respondido más. A mí me impactó mucho Odisea 1, y eso lo hace mucho, yo decía, lo que acerca de la vida se hacía otra charla, pero me parecía muy interesante de mí. Y en el momento que el ordenador, es decir, se sale del control del hombre en la Odisea, ¿no? Es un fallo generativo, es un tema ya que va más avanzado de lo que creemos, porque ya ahí el mismo hombre está pensando, creo, que los números que está haciendo una alucinación, que puede haber la máquina, ¿me entendéis cómo te digo? Que la misma máquina, ellos presuponen que todo, que habla el tío de la película, puede volverse otra hombre, eso está hace muchos años. Entonces ahí, ustedes están cantando el mundo, ya se lo, el hombre lo imaginó que podía pasar. Y yo aprendí ya lo de los drones, ¿no? Cuando me preocupa mucho, cuando dicen que falló el dron, yo creo que son cosas tan precisas y que no podemos pensar los humanos cuando el dron contra una casualidad, es muy doloroso hasta un sitio que no va destinado al dron, no la población civil. Quiero decir, en este tema yo creo que hay el hombre con esa inteligencia artificial que a mí me supone si realmente falla o cuando digo que falla porque no lo han hecho bien o no. Bueno, ahí no te voy a dar una respuesta, voy a dar mi opinión. No, obviamente no te puedo dar respuesta porque son uno de los debates que se van a plantear en el futuro. Y es que hoy día a la máquina se le enseña, de alguna manera se da una serie de parámetros de lo que es correcto. Pero estamos hablando de que la máquina aprende también de los datos y de toda la información que recibe. Y aunque se le inventen parámetros, llega un momento en que la máquina toma decisiones que pueden ser alucinaciones o bien porque nosotros ya no le hemos establecido que eso estaba mal y entiende que puede ser que esté bien. Por ejemplo, la conducción automática. La conducción automática, vemos que los coches automáticos hay momentos que tienen fallos y chocan todavía. Y realmente le hemos dado unos parámetros, se le han dado unos parámetros debido a la experiencia de la conducción de miles de conductores, pero las situaciones no están todas previstas. Hay momentos que hay alguna situación que no la tiene controlada. Y esa situación que no tiene controlada, digamos, la inteligencia artificial reacciona en base a esa extra información que nosotros no somos capaces de ver y que él ha localizado. Y puede ser que tome una dirección que nosotros a lo mejor no es la correcta. Pero esos son los debates de cuáles son los riesgos del control de la IA. Y eso es un tema de debate ya más serio que no me atrevo a meterme. Es como cuando uno va haciendo una actividad muy común, que estamos hartos de ver eso durante años, y de pronto dice, esto no va a pasar en la vida. Esto no va a pasar en la vida que Claro, una situación nueva. Conduciendo, bueno, 50 años, ¿no? Dice, nunca he visto esto, y es verdad, nunca lo he visto antes. Y ya está, montones, ¿no? Luego, Sebastián, también hay un tema
muy importante, como en otros temas sociales, que va por delante la sociedad a la legislación y a la normativa. Y ahí tenemos, esto va tan rápido que la normativa no le da tiempo. O sea, ¿qué pasa? Porque con un conductor humano ya sabemos qué sanción tiene por pasarle eso, ¿no? Pero aquí no está legislado, no está la normativa y bueno, todo. Pero bueno, pero también es verdad que el humano también tiene errores y lógicamente ¿no? A veces puede ser porque se salta una norma o puede ser porque tengo un error. Somos humanos. De hecho, yo creo de las cosas más naturales de un humano es el error. Pero si tú cometes un error porque vas bebido y te coges, hay sí, una sanción. pero hay luego cuántos hay que son errores de otro tipo de despiste o lo que sea. Insisto, son temas ya de debate que podríamos tirarnos ahora y son temas que yo no quiero entrar porque realmente para entrar en ese tipo de debates tienes que tener un poquito más de conocimiento. Es verdad que al final vamos a poner el tema legal, el tema del marco regulatorio, que es fundamental que exista para el tema de la IA, realmente para controlar todo el tema de los riesgos que existen con la IA, ¿no? Para evitar que de alguna manera se nos vaya de las manos, ¿no? De todas maneras, también pensar que estamos, insisto, en el desarrollo de la primera fase. No hemos terminado todavía la primera fase y nos quedan 2 fases más por hacer, o sea, me refiero. Y lógicamente estamos como si dijéramos, no naciendo, pero somos muy jóvenes. O sea, la IA y además el desarrollo de la misma ha crecido exponencialmente en un muy breve tiempo, mucho. Es decir, yo creo que los que estamos aquí vamos a ver cambios muy fundamentales en lo que es la inteligencia artificial y en la forma en que nos puede afectar en nuestra vida cotidiana. Que ya estamos viendo que afecta, pero que aún todavía tiene mucho más de desarrollo para poder afectar. Ejemplos de IA generativa. Yo creo que todos conocemos algún ejemplo de inteligencia artificial generativa, el típico libro que dice, esta no la has escrito tú, eso la ha escrito ChatGPT, o la típica foto manipulada, o el típico, o sea, hay montones de ejemplos en el mismo vídeo, es un ejemplo de IA generativo, ¿no? En definitiva. A mí me gusta, por ejemplo, en el tema de música, los que somos aficionados a los Beatles, la última canción que se creó, que se llama además, era Now and Then, que realmente se hizo en el 2023 con la voz de John Lennon, a raíz de un sonido de una grabación muy antigua que tenía de John Lennon. Limpiaron, la IA lo que hace es que consigue limpiar el sonido, crear el sonido de John Lennon y adaptarla al sonido de los restos de Beatles que sí estaban. De hecho, si lo buscáis en internet, es una canción que salió en el 2023 y la última canción de los Beatles totalmente hecha por todos los componentes. O sea, ¿qué se puede hacer con IA generativa? Pues prácticamente podemos hacer casi todo. Tenemos sí, pero un mundo... podríamos luego hacer alguna vez una mesa redonda con los 3 o 4 temas que generan más debate, porque, sí. Por ejemplo, yo he trabajado en los equipos psicosociales en temas de divorcio, y entonces hay con gente a favor y en contra, con gente con miedo de que van a despedir a gente y gente que pensamos que ayuda, que es un error. Y yo quería hacer un protocolo, porque, bueno, no voy a decir cómo hacíamos el informe, pero imaginar los aspectos básicos, pues si tienen habilidades parentales, una serie de indicadores que son estables. Y luego ya yo como psicóloga complemento, pero me facilitaría muchísimo el trabajo ese protocolo con la AI. Y hay gente, no, que no van a despedir. Es un debate. Bueno, uno de los problemas, uno de los debates es qué va a pasar en el mundo laboral. Obviamente va a haber una reforma, como hubo en la revolución industrial. Al principio hubo una caída y hubo una revolución contra las máquinas. Y sin embargo luego lo que se vio es que generó mucho más trabajo porque todo el proceso de las máquinas obligaba a tener incluso más gente, ¿verdad? Yo pongo el ejemplo de Ford, que construía, antes de la revolución industrial, construía 500 coches al año y tenía 500 personas en su plantilla, y después de la revolución industrial prácticamente ya tenía casi 14.000 personas y construía muchísimo. Es decir, llegó las máquinas y lo que llegó es una transformación. Y sin embargo hubo mucha gente, las máquinas lo que nos van a quitar el puesto de trabajo. Aquí, pues, lógicamente hay riesgo y habrá que adaptarse, el mundo laboral tendrá que adaptarse porque todo lo que es proceso automatizado, eso lo va a hacer la máquina. Porque el elemento de proceso automatizado lo va a hacer solo. Entonces, claro, habrá puestos que se van a perder seguro. Y otros que se tendrán que crear. Claro, se van a crear también mucho. Y quizá, como comenta Sebastián, nos permita también vivir mejor,
¿vale? Porque, lógicamente, desde la creación de la primera revolución industrial hasta la actualidad, el ser humano vive mejor, tiene más calidad de vida. Entonces, lógicamente, la inteligencia artificial nos tiene que servir para eso, para que podamos vivir mejor. Muy rápido. Oye, y las máquinas, pues una de las preguntas que siempre muchas veces hacemos es ¿cómo es posible que las máquinas pueden aprender? Las máquinas todos sabemos, oye, le damos una función y esa función lo hacen, pero que además aprendan. Nos vamos a entender un poquito cómo es posible que las máquinas aprendan. Porque decíamos en la definición, una de las capacidades que se le atribuye a la inteligencia artificial es esa capacidad de aprendizaje en cuanto a la adquisición y procesamiento de la información. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, aquí dice bueno, que realmente las máquinas aprenden cosas para las cuales no fueron programadas expresamente, sino que aprenden de millones de datos que ven, que analizan y a partir de ese análisis de esa información llegan a entender para crear nueva información. Hay varios tipos de aprendizaje. El supervisado, para que lo entendáis, el supervisado es muy sencillo. El supervisado, realmente, nosotros le damos a la máquina un montón de datos y decimos, este es el problema, esta es la solución. Muy fácil, ¿no? La máquina dice, pues si esto es A y la solución es B, pues ya sabe que siempre que se encuentre con A, es B. Son datos etiquetados. Imaginaros que eso le damos millones y millones de datos, no solo de los que le damos, sino de los que puede la red. Por lo cual ahí aprende y ya sabes que siempre que se encuentre con A, va a ser B. Resultado. Eso es fácil. Como ejemplo de esto, pues, os pongo un ejemplo más de inteligencia artificial. Cuando los que habéis utilizado Google Fotos, yo creo que habéis utilizado mucho, ¿alguno ha preguntado alguna vez, ¿este eres tú? ¿O ha preguntado alguna vez, sale vuestra foto diciendo, ¿este eres tú? Y tú dices, sí, soy Sebastián, o esta es mi mujer, o esta es mi hija. ¿Qué es lo que está haciendo allí? Le estamos etiquetando datos. Le estamos dando imágenes y le estamos diciendo, esta persona soy yo. ¿Qué es lo que va a hacer? Que luego, con los miles de fotos que tiene en Google Fotos, va a buscar nuestro reconocimiento facial. Y va a buscar, y va a aprender. Ya no le tengo que decir de todas las fotos que tengo yo en Google Fotos quién soy yo. Si yo le he dado a lo mejor etiquetado 10, 15 o 20 fotos, y luego ya me vais preguntando, una lo va a decir porque lo ve claro, y otra te va a decir, ¿este eres tú? Porque está diciendo, creo que eres tú, pero no sé. Y al final, ¿qué te permite? El Google Fotos, pues hacer búsqueda. Dime fotos de estoy yo, o dime fotos de Granada. Ya estás buscando la clasificación que hace Google Fotos a base de datos etiquetados. En el caso yo tengo, por ejemplo, una mascota, ¿vale? Un gatillo, y a mí me aparece de vez en cuando, pues, el poco Google Fotos me aparece un álbum de fotos de tu mascota, ¿vale? Año no sé cuánto, menos de cuánto, y cómo puedo identificar al gato. Obviamente, ¿por qué? Porque esa imagen del gato, ¿vale? La tiene identificada, que obviamente es tu mascota, ¿vale? Claro, y luego hay programas como DALL-E de inteligencia que dice, hazme un gato bailando. Y lo hace. ¿Por qué? Porque ya sabe las características de un gato. Sabe cómo es su cara, su pata, su pelo. Y se lo va a decir, un gato siamés. Un gato porque ya tiene millones de datos etiquetados. Y debido a esos datos etiquetados, cuando tú le pides que te cree un gato, te hace un gato. Y no va a ser una copia de lo que tiene, sino que va a hacer un gato de lo que él entiende. Son datos en sitios supervisados. Y luego están los no supervisados, o no etiquetados. Es decir, ya son información, datos, donde como no están etiquetados, lo que va a hacer es analizar la información, la estructura y las características de ese dato, y lo que va a sacar es un patrón. Va a intentar sacar patrones. Si algo es bueno en la IA, es sacando patrones. Es decir, te analiza millones de cosas y sobre estas imágenes te saca un patrón que le va a servir para aprender y para sacar información para poder luego evolucionar. Ejemplos de no etiquetados, Spotify y Netflix. Netflix tenemos de un principio, pues sabemos que de un principio por nuestro perfil, y Netflix nos dice, en función de la película que hemos visto, cuáles son las posibles películas que creen que nos va a gustar. Similares. Es un patrón, ¿vale? Ella no tiene información de nada, simplemente sabiendo el tipo de película, si es una película bélica, si es una película de documental, si es una película, pues nos da y nos da un patrón, ¿vale? Pues la música de Spotify, el
Music lo mismo. Cuando escuchas mucho una música clásica, al final te hace propuestas nada más que de música clásica. Ya sabe que tú le gusta la música clásica, en definitiva. Tú no le has dicho nada, pero la máquina ha entendido que estos son tus gustos, son datos no supervisados. Luego está el de por refuerzo, que es el de el aprendo por error. Es un poco de decir que realmente se le marca una serie de tareas para llegar a un objetivo y tiene que hacerlo lo más rápidamente posible, de forma que cuando va equivocando sabe que es un error, le penaliza y de alguna manera está lo de que la máquina realmente no comete, no tropieza sobre la misma piedra, porque ya ha aprendido que eso es un error, entonces se corrija y a partir de ahí evita ese error y al final termina perfeccionando y consiguiendo el juego perfecto. ¿Cuál sería un ejemplo claro de aprendizaje por esfuerzo? El aprendizaje de juego. Todo lo que es juego, por ejemplo el ajedrez, él va aprendiendo los movimientos y a medida que analiza no un movimiento, analiza muchos movimientos y sabe en función de los movimientos y la respuesta del contrincante cómo llegar a tener la victoria lo antes posible, porque ya ha analizado todos los movimientos previos que le han generado un error y sabe directamente cuál es el movimiento más idóneo para llegar a la victoria. Y por último, que está, ya habíamos hablado, que es el aprendizaje profundo, el equiparable a las redes neuronales artificiales, que son miles de capas de algoritmos y de alguna manera lo que permite es todo lo que es reconocimiento de imágenes, todo lo que es el lenguaje profundo en cuanto a gramática y estructura del lenguaje, de forma que pueda entenderse en un lenguaje muy natural al humano. ¿Y qué áreas del cerebro humano faltarían ahí? ¿Lo sabes? ¿Qué áreas del cerebro humano? Al decir que se compara, ten en cuenta que Deep Learning lo que utiliza son miles de capas y cada capa tiene miles de algoritmos. Es como si fueran neuronas. Cuando nosotros procesamos una información, no la procesamos en todas las neuronas. Las neuronas que van de una para la vista, para los movimientos, para hablar. Por eso, si tienes una parálisis de una parte, pues se te nota esa parte es la que te afecta. En el Deep Learning lo que hace es que esas miles de capas de algoritmos pues funcionan exactamente similar. Funcionan de forma estructurada y coordinada, de forma que cuando analizan la información no funcionan todas a la vez, funcionan cada una en función de la información que percibe, va a esa capa o ese algoritmo concreto. Entonces, permite manejar muchísima información mucho más rápido, porque imaginaros como en la película de Lucía esta de que ¿qué capacidad del cerebro manejamos? Es decir, que el humano tiene la capacidad de utilizar el 20% del cerebro, ¿no? O entre el 15 y el 20. Imaginaros si utilizáramos el 100% de nuestra capacidad mental. Imaginaros que el Deep Learning utiliza el 100%. Pues claro, es capaz de ver cosas que nosotros no vemos. Si ellos analizan millones de fotos, en esos patrones buscan información y pueden tomar decisiones que nosotros tardaríamos años en hacerlas porque no somos capaces de procesar tantísima información. Entonces, ese es un poco el salto más importante. Y ahora, tres conceptos básicos para también entender el tema de la inteligencia artificial. El primero, hemos hablado del algoritmo. Y decimos esto del algoritmo, ¿qué es? ¿Hay alguien matemático aquí? Si hubiera alguien matemático o alguien, en principio el algoritmo es una función matemática compleja, en fin, yo no soy matemático, fíjate, pero el algoritmo como definición es una rutina de pensamiento que encadena una serie de procesos para obtener un fin. He explicado muy sencillo. El algoritmo más sencillo. Dime, más sencillo, venga. Es una receta de cocina. También. Los pasos que hay que dar para llegar a un resultado. Perfecto. Es un algoritmo y pasa que es un algoritmo suele ser ambiguo porque te dice pon la sal justa y claro. Ah, eso es una abuela. Buen dato, y ahora veremos. Lo que pide. Porque esto de ambiguo, si ya tiene algo de ambigüedad, ya tiene un fallo ese algoritmo. Claro. Ya tiene un fallo el algoritmo. Una lavadora. El programa. Una lavadora tiene un programa de algoritmo. ¿Vale? Y al final el algoritmo tiene tres fases. Tiene la lavadora, vamos a ponerlo que la lavadora tiene una fase de input. Si yo programo la lavadora, corta duración, lavadora rápida, lavadora larga, no sé, de eso
entiendo menos. Pero bueno, programas la lavadora y le pones introduces cómo quieres que haga el lavado. Ese es el input al algoritmo de la lavadora. Luego hay un proceso, que es una serie de tareas que en función de ese input te va a hacer la lavadora. Un programa corto o un programa largo. Y va a hacer ese proyecto. Y al final tiene un output que es la salida, el resultado de la tarea o de la función. Pues eso es un poco el algoritmo. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene que tener un algoritmo? Y viene por lo que tú me comentabas antes. Primero, tiene que ser ordenado. Ordenado significa que si tiene una serie de procesos, tiene que empezar por el primero, luego hacer el segundo, el tercero no puede ser que haga el tercero. No, tiene que ir primero, segundo, tiene mecánico. ¿Vale? Finito. No puede haber un proceso que no tenga fin. Tiene que tener un comienzo y un final, concreto. Si no puede ser abstracto, no puede ser... Pues hazle algo, no. Tiene que ser muy concreto la función que tiene que hacer. Como decimos, que no puede ser una pizca de sal, no. No, tiene que ser 10 gramos, 50, 10, 15. 6 gramos, lo que sea. Y tiene que ser inequívoco también, en el sentido que no admita duda. No puede ser ambigua. Puede ser una función donde alguien diga, pero bueno, al final, ¿qué hago? Tiene que ser inequívoca. Y también muy importante, tiene que ser precisa. En cuanto a que sea objetiva y que no sea y abstracta. Es decir, que realmente tiene que ser una orden, de alguna manera, que establezca y sepa realmente que esa función que tiene que hacer sea muy concreta y objetiva. Porque al final los algoritmos, ¿quién los crea? Las personas. Y si al final las personas tenemos una parte de subjetividad. Si somos subjetivos en cuanto creamos un algoritmo, al final el resultado de ese algoritmo va a ser subjetivo. Por ejemplo, si yo creo un algoritmo y tiene una parte de ideología, de sesgo ideológico y demás, al final ese resultado de ese algoritmo me puede estar induciendo hacia un camino que no sea el puramente objetivo. Por eso ahí, en el tema de la inteligencia artificial, es muy importante el tema de la normativa, porque los algoritmos tienen que ser claros, éticos, éticamente responsables, para que, de alguna manera, el que crea los algoritmos no cree funciones que nos pueda generar, inducir a duda o inducir a un determinado sesgo ideológico. Importante ese aspecto, porque hay uno de los debates que también, con la inteligencia artificial, es que nos puede inducir, oye, nos puede estar induciendo hacia determinados aspectos. ¿Qué es el front? ¿Vale? El front es la instrucción que le vamos a dar a la inteligencia artificial. ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Vale? El cómo se lo preguntemos, igual que el algoritmo hemos dicho que tenía que tener una serie de cualidades, ¿vale? En el prompt también va a ocurrir lo mismo. Es decir, tiene que ser que esté definida, que tengamos claridad, ¿vale? Que de un principio yo siempre recomiendo ponerlo en contexto, es decir, preguntar indicando quiénes somos, qué es lo que queremos, ¿vale? Y de un principio teniendo claro cuál es el fin que queramos hacer. Porque veremos que de un principio, en función de cómo preguntemos, así tendremos la respuesta, ¿vale? Entonces, cuando tenemos una pregunta que tenemos que hacer o que realizamos, donde de un principio pues no tengamos claro quién tiene el rol, cuál es el objetivo, cuál es el usuario, ¿vale? Objetivo, para qué queremos, ¿vale? Preguntamos para qué es lo que queremos obtener, qué información queremos obtener, ¿vale? Y en qué contexto lo estamos moviendo, ¿vale? Si tenemos claro eso, la respuesta obviamente de la IA va a ser mucho más a nuestro nivel, ¿vale? Entonces, como veremos ahora, pues... Vamos a ver algún ejemplo. Yo siempre digo, tenemos que aprender a hablarle a la máquina. Cuando nosotros vamos a la panadería a comprar pan, puedes llegar a decir, dame pan. Pues yo doy cuenta. No lo has dicho, pues te da un resultado que a lo mejor no es lo que tú esperabas. Porque tú le has dicho dame pan, pues te está dando una barra de pan y punto. Ahora, yo quiero pan gallego, crujiente, del día, está dando ya una serie de órdenes. Pues, los que habéis utilizado, me imagino, si alguno aquí ha utilizado ChatGPT o cualquier otro tipo de Gemini o cualquier otro tipo de chatbot, si tú le haces una pregunta genérica, abierta, te va a dar una respuesta que a lo mejor no es la que tú esperabas, pero es que tú no has preguntado bien.
Ese concepto que estáis diciendo es súper básico. Es básico. Porque todo el mundo que utiliza el ChatGPT dice que cuanto mejor pregunta, mejor más es la resultado respuesta. tienes, claro. Y cuando tiene en cuenta todo lo que los conceptos que estáis diciendo es muy bien, muy bueno, muy importante en la IA, ¿eh? Mira, yo os pongo un ejemplo. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que le hago una pregunta a ChatGPT. Real, ¿eh? Oye, háblanos del trabajo. Quería hacer una pregunta, porque iba a poner una pregunta de física cuántica, en fin, fue una compleja, pero digamos de una cosa muy sencilla. Háblanos del trabajo en la oficina de los años 70, ¿no? No os digo más nada. Yo lo único sí que quería que fuera corta, para que no tuviéramos que leer mucho, ¿no? Definitiva. Y la respuesta, pues dice que el trabajo en la oficina ha cambiado con el tiempo. Antes se usaban máquinas de escribir, se trabajaba con mucho papel. Hoy día la mayoría de las tareas se producen por ordenador, se usa internet para publicarse. Respuesta genérica. ¿Eso es en vivo, señor? ¿Qué? ¿Eso es en vivo ahora mismo? No. Eso es una pregunta real hecha en la GPT copiada. ¿Lo traste preparado de antes? Sí, sí, sí. ¿O ha sido ahora mismo? No, la traigo preparada hecha a GPT. Definitiva. Entonces, pregunta totalmente genérica, no me transmite nada, pero que he preguntado muy bien. Imaginaros que ahora hacemos la siguiente pregunta. Dice, oye, actúa, como decía David, como un narrador que está escribiendo una crónica nostálgica para una revista cultural. El objetivo es describir cómo era un trabajador en una oficina durante los años 70 y 80. El texto debe estar dirigido a personas que vivieron aquella época, ¿vale? Mezclado con detalles técnicos y emocionales, y que se use un estilo cercano, evocador y con algún toque de humor, ¿no? Ya le he pedido totalmente distinto. El resultado, lógicamente, totalmente distinto. Entrabas en la oficina y el sonido de las máquinas de escribir era una sinfonía constante, interrumpida solo por el timbre del teléfono fijo o el murmullo de los compañeros que pasaban los expedientes en carpetas de cartón marrón. Las tazas de café humeaban en escritorios cubiertos de papeles secos y ceniceros medio llenos. El jefe tenía un despacho con moqueta y puerta de madera, y cuando llamaba, sabías algo importante pasaba. No había correo electrónico, pero sí memorandos internos escritos en copia al carbón, y cuando llegaba el viernes se respiraba un aire de alivio de que sabíamos que no sabíamos que íbamos a echar tanto de menos. La respuesta emotiva, que evoca a aquella época, en definitiva, es totalmente distinta de cara a cómo preguntemos de dar resultados. Otro ejemplo, en este caso, la imagen. Oye, creo una imagen de una puesta de sol en la playa de una isla. Simple y ya, no le doy más datos. Y obviamente, oye, le da una imagen, no le da más datos, si le da una imagen, no está mal, ¿no? No sé si es una foto, es un cuadro, en fin, una mezcla. Ha hecho aquí la inteligencia, si no le da más datos, pues él coge de los millones de datos que tiene de puestas de sol de imagen de una playa y hace una composición. Ojo, hace una composición nueva, ¿eh? No me hace una copia de una imagen de las que tiene, de las millones que tiene, sino que hace una mezcla de estilo y de idea y hace una idea. Pero ahora, ¿y si le doy a un dato mucho más preciso, donde haya elementos, estoy diciendo que sea estilo foto, que no sea ya con un sol dorado justo en el horizonte, con tono naranja y rosado en el cielo, que tenga alta resolución, que le estoy pidiendo una foto, que no le estoy diciendo que le dé una imagen, le estoy pidiendo alta resolución de una imagen hiperrealista, de que como si fuera una foto real, ¿no? Pues automáticamente la respuesta es totalmente distinta. Me da una imagen realista, hermano. Todo esto, pues lo mismo a nivel de cualquier concepto, cualquier ejemplo de la madre. Y nos faltaba un concepto, hemos visto el algoritmo, hemos visto lo que es el prompt, que es la instrucción, y nos faltaba el concepto de Big Data. ¿Vale? El Big Data hemos dicho que era ese conjunto de datos que un ordenador o un software normal no es capaz de procesar, pues son millones o billones de datos y que necesitan gestionarse por inteligencia artificial, ¿no? Las características que debe tener este conjunto de datos, por una parte el volumen, son millones o billones de datos. No son datos, no, son analistas, millones o billones de datos.
La velocidad de tratamiento tiene que ser importante. Si tú voy a gestionar millones de datos, tiene que hacerlo muy rápido. Para eso la información tiene que estar ordenada, porque si no estuviera ordenada no sería capaz de hacerlo. Variedad. Variedad significa que tiene que ser datos, muchos conceptos que esté analizando y tienen que ser datos veraces. Si tiene que ser datos, no pueden ser datos inventados. Datos realmente sacados de algún sitio y que son datos reales. Concretamente tiene un valor respecto a la información, el valor, y tienen cierta exclusividad, que por eso la mayoría de las empresas pelean por tener estos datos de Big Data. ¿Por qué? Porque esa exclusividad les va a permitir ser mucho más competitivos en el mundo, en el mercado laboral o en el mercado de... ¿Cómo consigue la exclusividad, Seba? Son datos que, en definitiva, cuando una empresa compra un montón de datos, en definitiva, los compra diciendo, oye, si lo tengo yo, pues, hay un contrato de que no lo pueda vender a otro tipo de empresa similar, ¿no? Sí, pero por ejemplo, la empresa dice, quiero tener datos sobre el autismo, algo así. Hombre, normalmente va a comprar datos del sector que quiere, del sector que, por ejemplo, si es una empresa financiera, pues va a buscar datos puramente financieros de comportamiento de compra para poder trabajarlo y poder sacar conclusiones y poder dirigir un poco su estrategia comercial en función de esos datos, ¿no? Al final, las fuentes de información somos nosotros. ¿Los datos de dónde salen? Nosotros. Las personas fictivas. Y la sacan de todos los registros transaccionales que existen a nivel mundial, tanto comerciales, financieras, de empresas. Cualquier transacción que hagamos por línea abierta de banco, cualquier compra de internet, todo que se hace a nivel de red se queda registrado, salvo que vayas con el dinerillo y no te identifique y pague en efectivo, esa no se queda registrada. Pero todo lo demás, transferencia y demás, todo queda registrado. Cuando nosotros aprobamos las cookies, las famosas cookies en las páginas web, ahí son datos que en principio estamos ya dando y facilitando en este caso a la página, en este caso que está solicitando esa publicación. Y es un dato nuestro. Si no la aceptáramos o no la aceptamos, ¿qué ocurre? Que no, la página no nos permite ya interactuar a tope, ¿no? Sí, nos castiga. Por delante dice la página, pues no te dejo que veas. Correcto. Ahí pasamos a la colaboración voluntaria o consciente o inconsciente. ¿Te interesa darle para...? Yo siempre digo que cuando yo entro en una página y tengo que aceptar los términos legales, o las cookies en definitiva, yo siempre acepto solo las estrictamente necesarias. Pero si lo pones... Normalmente lo ocultan, te dice acepta, rechaza o preferencia, ¿no? Entonces, claro, hay que poner preferencias y en preferencias ya te vienen todas, la análisis de datos, las comerciales y las de uso. Es verdad que si no las necesarias las tienes que aceptar, por si no la aplicación no te va a funcionar. Entonces, las necesarias tienes que aceptar. Ahora, el resto de datos yo no lo suelo marcar para que mis preferencias solamente estén. Ahora, ¿hay alguna aplicación, por ejemplo, que sí me interesa que tengan todos los datos porque es una aplicación que yo uso con mucha frecuencia, que para mí es importante? Ahí sí le voy a aceptar todo. ¿Por qué? Porque realmente, si yo la estoy usando mucho, el hecho de facilitarle toda la información, también me van a responder con novedades, con actividades, porque te está diciendo, oye, ¿quieres que te informe de todas las novedades? ¿Quieres? Y si no las estoy aceptando, no te van a informar de nada. Solamente te van a informar del uso, ¿vale? Entonces, dependiendo de qué aplicaciones, en algunas sí las acepto todas, pero en la mayoría solamente las estrictamente necesarias. Pero estamos en la sociedad de la inmediatez, siempre damos a... Claro, por eso lo de la colaboración inconsciente. Inconscientemente aceptamos de dar. También es verdad que todas las aplicaciones que utilizamos gratuitas, que dicen, oye, son gratis. No son gratis. Las estás pagando por la información que le estás dando. Las redes sociales, todos que usamos redes sociales, ahí dejamos información de todo. En redes sociales, porque además la gente le gusta contarlo todo, contar su vida en las redes sociales, pues le está dando una información. Yo en algunas cosas, sobre todo con nuestros pequeños, nuestros menores, a veces la gente joven comparte información brutal que dices tú, pero bueno, ¿para qué tienes que compartir eso? Que esa información se te va a quedar ahí para el día de mañana. Y luego ya no la puedes borrar.
para el departamento de selección de personal de la empresa presente. Eso, perdona. Silencio. Es tan interesante y tan complejo que yo, por ejemplo, tengo una carrera universitaria, yo debería informar, entonces preguntaba a la compañera, porque yo, claro, cuando hice una selección en la contacto, que yo le doy directamente si no me planteaba ustedes, porque digo que si no le doy a eso no puedo hacerlo. Entonces, claro, tengo una ignorancia, llevo mucho tiempo, digo, a ver si me sale en algún sitio actualizado. Y me dejo así un poco automatado. Me parece entender lo que gracias, que sería muy necesario hacer. Sí, pero lo decía Alicia, muchas veces vamos tan rápido, en este mundo tan rápido, que dice, ahora darle preferencias, me sale un montón de texto, un montón de preguntas, y tengo que decir cuál es, al final dice, acepto, y... Estamos terminando. A ver, nada, alguien más quiere preguntar, pero con orden, ¿vale? A ver, ya. Yo entiendo, yo hago lo mismo que tú, de solo hacerlo en la... Pero claro, también luego tiene la cosa de que si acepto solo en la que a mí me interesa, lo que yo no tengo control es con quién va a compartir esa empresa esa información que yo tengo. Por lo cual, solo se la dé a 4, a lo mejor luego la estoy compartiendo con 400. Exacto. No sé si eso es alguna manera de controlarlo. No lo sé, se va a hacer. Al final la información que tú le das a la empresa o a la aplicación, en definitiva a la compañía que está gestionando, tú tienes que decir, oye, yo me estoy beneficiando de un uso, de un servicio, está haciendo un beneficio, lo estás haciendo de una forma gratuita y el uso que puedan tener, pues nunca lo vas a saber, nunca vas a tener la seguridad y sobre todo si le estás dando autorización. En principio la ley, sobre todo cuando no le das autorización para utilizar por otras empresas esa información, no deberían utilizarlo. Luego está la ética y la responsabilidad de esas empresas. Pero bueno, es una respuesta que tampoco... Yo, por prudencia, insisto, salvo que sea yo por ejemplo, en aplicaciones, insisto, de mucho uso, la aplicación de mi banco, pues, le doy toda la información, prefiero que tengan toda la información, que tengo confianza y las novedades me las va a estar dando, y luego que mi banco va a compartir la información con otras entidades para que me ofrezcan publicidad de otros productos. Por lo ahora, normalmente, públicamente, la verdad con las empresas del grupo, no lo sé, y otras compañías pueden hacer similar, pero no creo que tampoco le interesa venderlo al mejor postor porque realmente es información privilegiada. Hasta que pase con lo de Telefónica, le hackean y a tu banco, hackean tu banco y tienen toda esa información que tú das con toda confianza, el banco te la vende en la deep web y la vende en esa red. Claro, pero ese es otro tema, exactamente, que ya ellos tienen la obligación de proteger la información que tienen de nosotros como empresa, tienen una obligación por la ley de protección de datos de proteger esa información, de custodiar. De hecho, cuando tienen una brecha de seguridad y les roban datos, no solo tienen que comunicarlo, tienen que saber qué datos han, y de hecho podrían tener penalizaciones y demás por ello, ¿no? Pero bueno, eso es como cuando te roban. Claro, y los hackers. ¿Vale? Puedo contar una pequeña cosa que me interesa. Y en WhatsApp, hace un mes, 200 y pico euros por error llegan a WhatsApp de una persona, ¿no? Por WhatsApp, por Bizum te refieres. Bizum, que es otro número. Y eso puede ser, y eso pasó. Bizum, no puede ser WhatsApp. Y en el banco, pues se quedaban, ¿cómo hacer esto? O sea, y el otro, el tip con el teléfono, por favor, ¿me pueden mandar los 230 euros que me hace mucha falta? Eso sería un... Y el banco decía, no puedo hacer esto. A ver, el Bizum, cuando tú envías un dinero, lo primero que tienes que asegurarte muchísimo es a quién le estás enviando el dinero. Pero ¿cómo puede ser que el de WhatsApp no se diera cuenta que eso ocurre? ¿Cómo puede ser que eso ocurra en WhatsApp? Porque ha ocurrido eso en WhatsApp y ha dicho... Bueno, porque lo comunica por WhatsApp, realmente ha hecho un Bizum, lo comunica por WhatsApp. Sí, pero no pasa nada. Pero en WhatsApp, eso lo he visto yo. Ojo, que claro, una cosa de Eso es un tipo de fraude, pero insisto, el Bizum... Que no fue fraude, sí que luego se le devolvió el dinero. Porque, bueno, puede ser un error, Quiere contactar contigo de forma Un error que no debe existir mucho.
avanzamos, venga, nos queda que ya no quiero yo terminar, ya sabéis que está marcado que a las 12 y nos quedan 15 minutos, ¿vale? No, porque luego tenemos un poquillo. Sí, pero bueno, tenemos la pregunta, yo lo que queráis, pero a mí me gusta cumplir con que la gente tiene su tiempo, euro, el valor de su tiempo no quiero abusar. Entonces, al final, ¿cómo aterrizamos toda esta información que hemos visto, todos estos conceptos, cómo la aterrizamos, cómo interactuamos con la IA? Lo hacemos con las miles de aplicaciones que tenemos hoy día en el mercado. Que todas esas aplicaciones, bueno, esto es una especie de tabla periódica de aplicaciones que va por creación de contenido. No están todas, es un ejemplo. Es un ejemplo, no es. Y fijaros que desde el año 2022 salió ChatGPT, ¿vale? En 3 años lo que tenemos ahora mismo, ¿vale? De verdad, Lo que tenemos ya ahora mismo. Entonces, como hemos dicho anteriormente, ya son aplicaciones de principio especiales, ¿vale? Especializadas en función de lo que queramos hacer. Si queremos crear contenido, si queremos hacer, redactar, tema de trabajo, trabajo productivo, educación, todos los sectores tienen sus propias aplicaciones. La app, entonces, ¿las apps son inteligencia artificial? Aquellas apps que son de inteligencia Pero artificial. son programas de vas a poder entrar a través de ChatGPT, tienes tu app en el móvil, ¿vale? Que en principio pinchas y entras directamente, o puedes entrar también con una página web, ¿vale? En el ordenador con la aplicación. Y lo mismo ocurre con cualquier aplicación, Canva, lo mismo, cualquier tipo de aplicación. Muchas de ellas tienen su app y tienen también su página web, en función de si lo utilizas a través del móvil o a través del ordenador. Ay, Bueno, venga, te pongo hay que comentar la cabecilla, pues no. Gracias. Dime. Una pregunta. ¿Existen de forma presencial o de forma telemática y tal, cursos de formación para manejar dispositivos móviles o no? Sí, bueno, Sí. para manejar Aplicaciones. Sí, incluso como usuario. Sí. tutoriales, lo que quieras. Tutoriales sí, pero me refiero. Vamos a ver, en informática, Sí. Yo soy profesor, he sido profesor hace muchos años, y era un grandísimo, recuerdo que te enseñaban a utilizar el Gin, que utilizaban para crear el Word, cientos de horas y miles de horas, y los profesores íbamos allí a hacer esto. Nunca he realizado yo, que ya estaba claro, un curso para aprender a utilizar mi móvil. Aplicaciones del móvil. No, para aprender a utilizar, que yo no puedo hacer nunca ningún curso que me haya dado a mi clase sobre esa máquina. Mientras que los ordenadores había así. Por cierto que he perdido cientos de horas, ¿verdad? Yo en un software que podría. Bueno, tutoriales. Yo no nada de informática, Sí. pero otra cosa. Tutoriales ahí, lo que quieras. Tutoriales en YouTube. Por supuesto, pero eso hay que sentarse y perder tiempo allí. Claro. Para no aprender nada. Es decir, Sebas nos dio un curso de uso del móvil. Las aplicaciones del móvil. Lo que pasa es que, claro, son. No, de cómo se usa el móvil directamente. Pero que hoy día se aprende por la práctica. Hoy día te dan un móvil y aprendes a base de practicar. una cosa que luego no lo cuento. Los libros de instrucciones. Ya no existen. Está bien. Desde hace ya muchos años. Tienes razón. Oye, avanzamos que cumplamos. Fijaros, una clasificación de herramientas de inteligencia artificial lo podemos hacer hoy. Inteligencia artificial generativa, que son, como hemos dicho, son aquellas que crean contenido nuevo, bien en formato de texto, vídeo, imágenes, donde ahí tenemos de ChatGPT, Gemini, tema de vídeo, como hemos visto, HeyGen, Google Wave, tema de texto, tema de imágenes, hay miles de actividades, miles de aplicaciones. En tema de acompañamiento, pues están los asistentes virtuales, el tema de los chatbots, el tema de movilidad o de conducción, tema de comerciales o de ocio, pues hay montones de aplicaciones, el tema de marketing, que ya se hacen a través de inteligencia artificial, publicidad, juegos, los juegos, la mayoría de los juegos
hoy día están establecidas a través de inteligencia y muchas veces juegas contra personas, pero también juegas contra la máquina. Y vas contra la máquina porque la máquina ya tiene esa capacidad de jugar contra ti y ahí tienes que luchar para ganarle. Y en temas educativos lo hemos dicho, ¿no? Que hay muchas aplicaciones que en el sector educativo, obviamente, el mundo del trabajo se va a caer. Yo quería ir terminando con varias cosas. Primero, unas reflexiones que no es para debatirlas ahora, sino para que quizás para que nos generen, nos las planteemos y creemos ese debate, como decía Alicia antes, en un futuro. Y luego con dos matices del tema de normativa. La normativa que es importante, como estamos viendo, porque hay muchos riesgos que estamos planteando en el tema de inteligencia artificial y necesitamos saber que de alguna manera hay unas normas que establecen. A nivel de reflexiones, pues vemos que hay miles de aplicaciones y no nos podemos lanzar a decir, voy a probar esta o el mundo viral de las redes sociales, enseguida ves por lo del vídeo, ahora está de moda a ponerte en pequeñito hablando. Es lo que está de moda, es un avatar tuyo, no de actual, sino de cuando eras pequeño y con tu voz directamente. Pues, hay montones de cosas que se van haciendo virales que se hacen con inteligencia artificial. La reflexión es que tenemos que tener una limitación de no nos tiremos, es decir, a solamente practicar y utilizar aplicaciones por sí, sencillamente, sino que tengamos un fin realmente, oye, ¿qué necesito? Realmente, ¿qué necesito? Yo, por ejemplo, ChatGPT, yo creo que es que somos todos, cuando queremos iniciar un proyecto, tenemos un colaborador gratuito con una información bestial. Lo que antes, como decíamos, hacemos con Google y me daba un listado de información y yo de ese listado tenía que ver qué era interesante y qué no. Ahora ChatGPT me dice que ella ha hecho toda esa información y me dice, esto es lo que según lo que yo le pido, también como hemos visto, me dice y me avanza. Y sobre eso trabajo yo. Aquí lo importante, como decíamos, es qué parte hace la máquina y qué parte hacemos nosotros. Lo importante es que nosotros sigamos teniendo el control y seamos dirigir hacia lo que queremos hacer. Segundo, cuando usamos una herramienta, al principio nos vamos a dar tortazos contra la herramienta. Esto no funciona, esto es un error, es que el resultado que me está dando no es el que yo quería. Lógicamente hay que usarlo, hay que aprender, hay que tener un poco de frecuencia y a medida que empiezas a utilizarlo, empiezas a darte cuenta, oye, que esto realmente me sirve y me puede servir para cosas de cara a mi día a día, ¿no? Y luego vas generando habilidades en función de las habilidades, porque a nivel de aplicaciones hay de todo, más complejas, menos complejas, y para algunas tenemos más habilidades. Es verdad que la curva de aprendizaje en esto ya no existe, como decía Miguel Ángel, ya no viene con la aplicación un libro de instrucciones como antiguamente. El aprendizaje es a base de practicar. Y la curva de aprendizaje es rápida porque la mayoría de las aplicaciones son sencillas de utilizar. Aunque nos parezca, pero obviamente hay que empezar a usarla, ¿no? Importante, no podemos hacer un uso desproporcionado de estas aplicaciones que a veces dan un poquito de miedo, porque realmente la inteligencia artificial, aparte de que le estamos dando datos, es verdad que está ahora mismo en un proceso de aprendizaje, pero también consume energía, consume recursos. Entonces, utilizar la inteligencia artificial para aprender y para que nos sirva, por ejemplo, la gente joven, entiendo que tiene que aprender porque su futuro va a depender. Igual que antiguamente mi padre me decía, tienes que aprender a máquina de escribir, y estuve dándole a la máquina de escribir, pues hoy día yo le diría a mi niño, tienes que aprender un poco de inteligencia artificial porque tu futuro va por ahí. Y si no conoces un poco cómo funcionan las herramientas de inteligencia artificial, deben de usarlo, pero deben de usarlo de una forma coherente en función, como yo siempre decir, con un objetivo. ¿Vale? Igual que internet, ¿no? ¿Y qué edad tiene tu niño? Yo tengo 25, cuando tengo uno de 25 años. 25 ya ves, Ese sabe más de ella que yo. Ese sabe, bueno, ese me critica porque le dice que yo estoy muy foca, que tú cantas no sé qué, él es anti. Oye, dos nociones para terminar de tema de normativa, ¿no? Y claro, como hemos visto, necesitamos que el uso de la IA sea un uso responsable, que el control de la IA
lo tengan las personas y que de alguna manera el fin sea el correcto, ¿no? Entonces ahí Europa creó un reglamento para establecer un poquito unas pautas de actuación con la inteligencia artificial, un poco pues precisamente para responder a estas preguntas. Y ese reglamento al final lo que pretende es que haya una cierta uso en cuanto a dignidad, responsabilidad, ética, ¿sí? Porque estamos viendo casos donde la IA se utiliza por fines poco lo típico de las imágenes que se ven, que la gente coge y manipula imágenes o crea vídeos falsos. Bueno, pues lógicamente eso, la IA no está para crear noticias falsas o noticias que puedan ir contra la dignidad de las personas, ¿no? Y luego también es importante que de alguna manera, a efectos de derechos de autor, hay un poco una controversia. ¿Quién es el que tiene, cuando yo creo algo con IA, los derechos de autor de quién son? Ahí la normativa, y por ejemplo en el caso de la normativa española ya también hubo un real decreto que se ha creado en la cual establece que todo elemento creado por IA generativa tiene que estar identificado que ha sido creado por IA. O sea, no puedes crear una imagen y venderla como una imagen real. Y no que esta imagen está creada por inteligencia artificial, o un vídeo y ponerlo en redes sociales como si fuera un vídeo real. Tiene que de alguna manera establecerse que es un vídeo generado por inteligencia artificial. Por añadir dos temas sobre esto, la muy famosa en Granada AESIA, Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial, ya sede hasta a punto de estar en Granada, se fue finalmente a La Coruña, precisamente es un organismo que está creado por el Ministerio de Transformación Digital para controlar y proteger los límites, poner límite a lo de la IA, es decir, que ya existe un organismo estatal para una especie de policía, ¿no? Sí, para estos temas. Y respecto a derechos de autor, ahora mismo cuando tú haces tesis doctorales, trabajo en TFG, etc., hay que hacer, ¿no? Hay aplicaciones que saben perfectamente que ya te filtran que ha sido creado y que está copiado. Que está copiado, que no. Que ya no es tan fácil. Bueno, y luego en las aplicaciones muchas veces, de esos términos que aceptamos de las aplicaciones, hay que leerse la letra pequeña, que nadie nos la leemos, lógicamente, y hay aplicaciones donde el resultado de lo que creas, si te dice que el derecho de autor es tuyo, por ejemplo, en ChatGPT, el resultado, el output de lo que tú manipulas a través del chat, en definitiva, ya dice que es del usuario. En definitiva, no la aplicación ni el proceso, pero sí el resultado, ¿no? Y sin embargo hay aplicaciones como Midjourney, que es de imágenes, donde te dice que el derecho de autor de esa imagen que tú creas es compartido. Es decir, puede ser del usuario, pero también la empresa se reserva el derecho de coautor de los derechos. Con lo cual, no está sencillamente claro que hay en función de las aplicaciones, en función de... Al final lo importante es que lo que se cree con inteligencia artificial, de alguna manera hay que ver qué parte está hecho por el humano, en qué intervención, si en la intervención de la parte humana es mayoritaria y solamente ha usado la inteligencia artificial como un asistente para ayudarte, pues en definitiva debería ser. Pero si yo le digo, créame un libro y lo publico sin haber hecho nada, pues lógicamente se ve claramente que eso sería, realmente no tendría derecho de autor. Terminamos con una reflexión. Bueno, como ya hemos visto, se generan muchas dudas de cara al futuro, pero damos una reflexión donde, oye, la inteligencia por sí sola, como todas las tecnologías, no son ni buenas ni malas por sí solas. Van a ser buenas en función del uso que hagamos de ellas, o malas en función del uso que hagamos de la misma. Es una herramienta muy potente. Los que hemos usado un poquito toda esta herramienta te da una capacidad tremenda. Yo, por ejemplo, también, Miguel Ángel lo sabe, que creo una poesía. ¿Y cómo creo una poesía? Pero una poesía dándole unas instrucciones muy concretas. Le enseñé cuál era la prosa que yo quería usar. Le enseñé poemas de autores que a mí me gustaban para que buscara sobre eso, le enseñé un poquito y a partir de ahí creé una poesía totalmente nueva con unos temas que yo quería que fueran esos temas. Entonces, al final, ¿tienes capacidad de crear cosas?
Sí. Ahora, yo lógicamente no voy a decir, mira qué poema he creado porque no lo he creado yo. Es verdad que yo le he dado las instrucciones, los inputs, para que me lo cree, pero yo no puedo decir que sea un poeta de algo que no he hecho yo. Diría, pues esto es un poco toda la filosofía que tiene el día de mañana del tema de la IA. El uso que hagamos de ella, yo creo que puede ser muy beneficioso y nos puede ayudar muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora, como siempre, ¿no? Es costumbre en el aula de mayores y en el anterior en general, pasamos a un debate que podéis intervenir, tengáis ocasión de preguntar a los dos ponentes lo que consideréis. Yo tomo el orden de palabras. A ver, ¿qué se anima? ¿Qué dice? Bueno, cuando terminemos. ¿Alguien quiere? A ver. ¿Alguna que se haya quedado? Buenas tardes y gracias por la charla. Gracias por ver. He hecho en falta una cosa que creo que es importante, que es la huella de carbono de todo esto. Porque parece que todo es gratuito, que todo es inmediato, que todo es rápido. Esto tiene un coste. Tiene un coste muy importante. Coste energético, sí. Parece que toda la información corre por la fibra sin ningún coste. Yo creo que cuanto menos creo que hacer esa reflexión del... Claro, uno lee la noticia de que enviar un correo electrónico a un amigo o subir a TikTok un vídeo tiene mucho más coste que a lo mejor hacer un viaje de aquí a Málaga en coche, ¿no? Bueno, a ver, estoy exagerando un poco, pero es que hoy día, sobre todo con el tema de la comunicación y la costumbre de hacer consultas continuas e inmediatas, entonces un poco, permitidme, me gustaría que hicierais un poco esa reflexión, o al menos significar la importancia que tiene toda esta huella de carbono, porque al final el Big Data lo que trata es de tener información y he hecho en falta un poco esa reflexión, simplemente. Es un debate que lógicamente está dentro implícito en todo el tema del consumo del coste de todo el tema de la inteligencia artificial. Ayer salía en Antena 3 una noticia de ChatGPT que decía que no hace falta decirle a ChatGPT hola, buenos días o adiós, me ha gustado tu respuesta. Porque no hace falta tener cortesía con ChatGPT. Porque el decirle hola, buenos días y muchas gracias por tu respuesta son dos preguntas que consumen energía. A ChatGPT decirle quiero esto, dime esto, o darle las instrucciones para que te dé lo que necesitas, ¿no? Pero no necesitas esa cortesía. Pero vamos, yo lo decía más que por el hecho de la cortesía, porque yo creo que se le enseña también una forma de conducta a la máquina, pero claro, consume recursos. Y venía un poco porque hagamos un uso, y esa es una de las reflexiones que poníamos al final, hagamos un uso responsable de las tecnologías, porque no necesitamos, sobre todo para tonterías, entre comillas, necesitamos hacer un consumo de energía para pero bueno, eso es un debate de los que se anotan, junto como el debate de si va a generar una pérdida de puestos de trabajo, es otro debate abierto también, que no vamos a hacerlo porque son preguntas abiertas de cara a una segunda posible sección. Antes hablando de la reglamentación, del reglamento europeo para limitar, etcétera, a nivel ético. Si en Estados Unidos, por ejemplo, estamos en un momento de liberalización total y absoluta, no se va a poner cortapisa en ningún sitio a la tecnológica americana. ¿Qué pasa? Y otra cosa que quería decir es ejemplo de uso de la inteligencia artificial, que para mí es lo más dramático, que el ejército israelí dice que ha elegido siempre, casi siempre, los objetivos de sus ataques con inteligencia artificial. Bueno, la vida, lo que hemos comentado, el uso de la IA en defensa, bueno, pues obviamente se puede usar para bien o para mal, en definitiva. Al final, en sí la herramienta de por sí
no tendría que ser negativa. Ahora, si la usamos en un sentido negativo, lógicamente tiene problemas. En cuanto a lo del que en Estados Unidos el tema de no existe normativa con respecto a la IA, es como el tema del plan 2030 o del plan de consumo de gases y demás. A efectos, hay países que no se van a sumar a ese tipo de restricciones porque no les interesa más seguir desarrollando su mercado y le estima más el beneficio que el riesgo de dejarnos el día de mañana un planeta más débil. Para mí, la consecuencia sería que Europa sea capaz de promover empresas que sean capaces de desarrollar tecnología competitiva con la de otras zonas, ¿no? Pero ahí te voy a decir, Europa siempre, en temas de cumplimiento normativo, es la primera, es la más estricta. Estados Unidos, el cumplimiento, el marco regulatorio a nivel de empresa, a nivel de... es mucho más laxo. Aquí siempre estamos... Eso para mí es una barrera de cara previamente para competir con nuevas tecnologías, porque le limita, es decir, en definitiva. Yo, para tranquilidad, en Estados Unidos existe ya una agencia estatal, la agencia como la DEA, el FBI, una agencia estatal que regula la inteligencia artificial, que fue pionera y creo que funciona bastante bien. A mí me preocuparía más los países del entorno de Rusia, etcétera, donde están los hackers y donde están los problemas, y allí sí que la regulación la hay, no lo sabemos. La hay, no la conocemos. Lo digo por la parte de preocupación en cuanto a... No sé ahora si Trump se encargará de esa agencia, ¿no? Eso ya no lo sé, pero me consta que de momento funciona. A ver, una pregunta más. Bueno, has hablado eso, de ya cientos de aplicaciones de inteligencia artificial y tal, las cuales, pues bueno, a todos nos suena ChatGPT, pero y todas las demás, pues supongo que ya van cubriendo nichos específicos y otros más generales y tal. Es muy fácil perderse. No hay una especie de inteligencia artificial, de inteligencias artificiales para que yo pueda saber a cuál preguntarme en cada caso. Sin preguntas te lo va a decir. Sin preguntas, o sea, tú preguntas para, quiero realizar una presentación, quiero realizar un vídeo, quiero realizar un texto, cuáles son las inteligencias artificiales que me pueden... Y te lo va a decir. Yo creo que ahí la respuesta va a estar muy condicionada, ahí sí que va a ser más subjetiva, porque si le preguntas a ChatGPT te va a hacer la aplicación que tiene OpenAI. No, te va a decir... No te va a decir la de Google. No, seguro no. Te va a decir la de Google, pero no te va a decir la suya. Y te va a decir la suya, pero sé que mejores características. No, aquí quizá a lo mejor lo que ha dicho Sebastián es importante. Hay muchas. Entonces lo que tenemos que hacer es coger para qué lo queremos hacer, ¿vale? Y a partir de ahí trabajar más. Y tener un poco de clase con ella. Y decir, pues no me gusta esta, pues la dejo ya y ya hago lo mejor. Son sencillas de manejar todas. Si lo que tenemos que hacer, yo te decía, yo en mi caso, yo utilizo más de una, ¿vale? Y en este caso utilizo y veo cuál es la que me interesa más. Incluso me puede servir para modificarla, para poder, en este caso, realizar el trabajo que yo quiero unificando dos de ellas, ¿no? Entonces no tengo ningún problema, o sea que no son excluyentes. Pero siempre utilizas la opción gratuita de cada una de ellas. Sí, mi hijo sí la tiene, yo tengo en casa porque mi hijo la tiene en el trabajo, ¿vale? Sí la tiene de pago, ¿vale? Y la verdad es que cambia muchísimo, ¿vale? Cambia muchísimo, pero utilizo la gratuita. Normalmente yo tengo la gratuita. Quitamos una plataforma de tele y ponemos el ChatGPT que pasa. A ver, Amalia quería que hubiera Pero quería hacer una puntualización porque siempre dentro de todo lo que escuchamos y de la práctica me gusta ver lo positivo. En este caso, como trabajadora social, recuerdo cuando yo estudié, había un proyecto que era del pago al ocio y es un poco decir que si la inteligencia artificial sirve, entre otras cosas, para una conciliación de la vida familiar, que en España yo tengo amistad alemana, estamos muchísimo ahora más que ellos, es decir, siempre que haya como ustedes empezaron diciendo, un trabajo que alinee al hombre, que no es creativo y sirva para que las personas hacemos un trabajo muy malo. Una película fantástica que es un japonés que se levanta muy ilusionado limpiando un día perfecto.
Pero me refiero a que el hombre tenga, hoy mismo seguro que habrá muchas personas donde buscarán no trabajan, luego uno no puede no trabajar, de poder asistir a empezar a una. Entonces, esto sí pone un avance con la inteligencia artificial en lo positivo. Si ustedes, vamos a decir, gracias. En WhatsApp hace unos par de meses nos hemos amanecido con un circulito en la meta IA, que es un chatbot, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Por tenerlo todo agrupado en una misma aplicación. Bueno, ya existía una aplicación de chatbot también que era Lucía, concretamente. Y ahora Lucía era además una aplicación de una empresa española que utilizaba un chatbot. Y ahora, lógicamente, Google, WhatsApp de Google, pues lógicamente lo que nos va a meter es su inteligencia artificial. En definitiva, es un buscador realmente lo que puede interactuar igual que un chatbot, como es el ChatGPT, y lo tienes en WhatsApp. ¿Por qué? Porque todo el mundo utilizamos WhatsApp. Pues lo que nos van a meter es tener ese asistente en una aplicación que usamos. ¿ChatGPT o Meta IA? Yo es que, claro, los que usamos ya ChatGPT, pues, y sabemos la herramienta y cómo preguntarle y todo cómo funciona. Claro, yo, por ejemplo, para cosas muy rápidas utilizamos el de WhatsApp, pero para cosas muy concretas. Cuando quiero, para temas de trabajo y demás, utilizo ChatGPT, que tanto lo tengo en el móvil como lo tengo en el ordenador, y da una respuesta mucho más. Aparte, ahora ya está incluyendo imágenes, ya no tengo que salirme, ya me incluye imágenes, y si es de pago, que yo no la tengo de pago, pero si es de pago ya es que ya empieza a ser una, como decimos, generalista, es decir, que ya tiene todo metido en una sola aplicación. O habéis cogido cariño, ¿no? No. ¿Alguien más? Del copilot que ¿Qué? Copilot es de Microsoft, es el asistente virtual de Microsoft. Yo ese lo he utilizado, mira que yo tengo Microsoft en el ordenador y te aparece. Y de momento lo he utilizado poco. ¿Por qué lo he utilizado poco? Porque como toda herramienta, al principio nos tenemos que entender, nos tenemos que conocer. Y yo todavía no lo conozco para pedirle determinadas funciones. Cuando ya lo conozco en ChatGPT y sé directamente preguntarle, aquí todavía no sé cómo hacerlo, pero tengo que practicar, y es eso, lo de la frecuencia, de empezar a usarlo para utilizarlo, pero entiendo que será una herramienta igualmente, sobre todo porque está muy relacionado con Excel, con PowerPoint, en definitiva, y con las aplicaciones de Microsoft. Y entonces, esa parte puede ser interesante, porque yo, las presentaciones, por mucha inteligencia artificial y por mucho que le puedes decir, haz una presentación de inteligencia artificial y que te haga todas diapositivas, todavía me gusta hacerla, aunque yo utilizo inteligencia artificial, pero yo la presentación la sigo haciendo yo. Me gusta la estructura, montarla yo, aunque es cierto que le hago consulta y le pregunto que me diga un poco, me dé consejos. ¿Alguien más? Pues muchísimas gracias a Seba y a David por su compromiso. Muchísimas gracias a vosotros, ¿no?, que hacéis posible el aula de mayores, y me encanta, ¿no?, ver que cada vez somos un grupo más grande y nos conocemos más. Y tampoco quería dejar de aprovechar la ocasión para decir, está aquí también Miguel Ángel Paranco, como voluntario de Caixa, y está Juanjo Rodríguez, bueno, y ya lo hemos presentado antes, y decir que estamos muy agradecidos al Ateneo por una subvención de 10.000 euros que nos han dado este año para el aula de mayores. Estamos muy contentos del reconocimiento que nos han hecho con esa subvención, que utilizamos para el aula de mayores, pero en parte para también pagar gastos del Ateneo y gastos generales. Así que muchísimas gracias a Caixa, y esperemos que tengáis en cuenta mucho a